Hay muchas personas que somos así o que son así, que le tienen miedo, más miedo a lo que Satanás puede hacer, a lo que ellos pueden hacerle a Satanás. A veces uno le tiene miedo a las cosas. Y tú dirás, bueno, pastor, ¿y esto qué es? ¿Es un zoológico? ¿Es una iglesia? ¿Por qué me está diciendo esto? Acompáñame en tu Biblia, por favor. Números. Números capítulo 21. No sé por qué siento más paz estar de este lado. Números 21, capítulo 21, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Fíjese bien. Dice así: después partieron del monte de Hor camino al mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra ¿quién? Otra vez, y habló el pueblo contra ¿quién? ¿Y contra quién más? ¿Sabe qué? Yo a veces digo, yo creo que si Dios tuviera Facebook, también tuviera likes, pero también tuviera los dislikes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces uno se siente mal de que en el Face te pongan un pésimo comentario, te escriban algo. Y yo a veces digo, híjoles, no sé si subir predicaciones o no, porque luego hay gente que le gusta y hay gente que critica y hay gente que habla y hay gente que todo esto, ¿no? Pero aquí me asombra mucho también ver cómo es que la gente misma no nada más murmuraba de Moisés, sino también murmuraba ¿de quién? De Dios. Así que si alguien te pone un pésimo comentario en tu Facebook, no te preocupes, ¿verdad? También a Dios lo criticaron en este tiempo. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este ¿qué? De este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes como ardientes. Fíjate, durante mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo caminando en el desierto y no se dieron cuenta que durante ese tiempo de caminar en el desierto, ¿qué animales son los más comunes en el desierto? Alguien que me diga. Las serpientes y los alacranes o escorpiones. La gente se ponía a criticar el agua o el pan que según ellos no tenían, y no agradecían de que durante todo ese tiempo que caminaron en el desierto, Dios siempre los cuidó ¿de qué? De las serpientes y de los escorpiones. Y Dios quiso darle una lección a su pueblo. Cuando ellos se empezaron en esta actitud de hablar y todo eso, no es el tema central que voy a hablar, ¿verdad? Yo no voy a enfocarme en la murmuración ni nada de eso, sino que cuando ellos empezaron a hacer esto, Dios los empezó a probar e hizo, escúcheme bien, dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Y qué hacían estas serpientes? Mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. ¿De dónde? De Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas ¿qué? Serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ¿qué? Ardiente. Diga conmigo ardiente. Otra vez diga conmigo ardiente. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué pasará con esa persona? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba con esa persona?
vivía. Escúcheme bien. La serpiente, dice la palabra de Dios en Génesis, que era el animal más astuto. Yo no sé qué tanto poder tenía. Algunos dicen por ahí que la serpiente podía volar antes en los principios de los tiempos, no sé. Pero lo que sí sé es que cuando esa serpiente engañó a Eva, Dios puso enemistad entre la mujer y la serpiente, entre su simiente y la serpiente también. Y Dios la condenó para que se arrastrara. ¿Se qué? Se arrastrara. Y yo no había entendido eso de que la serpiente te herirá ¿en dónde? En el carcañal. Y tú la herirás ¿en dónde? En la cabeza. Qué terrible es vivir una vida con temor, con miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que estás en tu habitación. Yo no sé cuántos de aquí han dormido con insectos en su habitación, o con serpientes, o con cucarachas, o con alacranes, o con lo que sea. Pero es terrible vivir con miedo, de no saber por dónde te van a atacar, de no saber por dónde te va a venir el peligro. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, hay gente que le tiene miedo a las enfermedades, hay gente que le tiene miedo hasta a los mosquitos. ¿Cierto o no? Ahorita olvídate de las serpientes, ahorita el peor es el mosquito. La gente era ¿qué? ¿Sabes cuál es la función de esta iglesia y de la iglesia del cuerpo de Cristo? Es que como cuerpo de Cristo, como iglesia, exaltemos y levantemos el nombre de nuestro Dios. Esa es tu función. Así como mi esposa me pedía el cadáver de ese animal para que la gente deje de tener temor y deje de tener miedo. Dice la palabra de Dios que Dios lo levantó ¿a dónde? A lo sumo. Por eso Jesús tenía que ser levantado. Por eso su cuerpo fue levantado, para que tú ya no tengas que vivir con la angustia. No es normal que vivas con tu pecado. No es normal que vivas con tu dolor, con tu miedo, con la aflicción, la insatisfacción que tienes en tu corazón. No es normal para Dios. Aquí no hay un gallo. Escuche. ¿Cómo es que Satanás es tan hábil que ni siquiera uno sabe lo que hay acá adentro, pero uno puede tener miedo a las cosas? Es terrible vivir con miedo. Cuán importante es aprender de Dios. Yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué, cariño? Tú estás viviendo en Campeche, y en Campeche hay muchos alacranes. Y en Campeche, el nombre de Campeche, Aquimpech, ¿qué significa? Serpientes y garrapatas. O sea que ni por dónde escaparte, cariño. Un día que estaba yo predicando aquí, más bien ya iba yo a predicar, y me llama por teléfono Sara y me dice: mi amor, estoy aquí en la casa. El niño estaba enfermo, por eso se quedó. Me dijo: ven a matarme por favor una cucaracha. Le dije: Sari, estoy por predicar. No importa, tú ven y mátala. Yo le dije algo, que quiero decirte algo ahora, que Jesús también te va a decir algo ahora. Yo le dije: Sari, tienes que aprender a matar tú tus propias cucarachas, porque no siempre no siempre voy a estar yo. Vas a tener que hacerlo, porque antes yo le decía: vigílala y cuídala ya para que no se mueva, y cuando yo llegue entonces voy y la mato. Pero para mí es importante que ella aprenda.
Y ahora con mucho cuidado, y a veces le cuesta trabajo, pero ¿sabe qué? Lo hace. Jesús mismo vino y murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, y fue levantado en aquella cruz y brilló y fue levantado a lo sumo, y ninguna condenación hay para los que somos hijos de Dios. Y Él mismo te dijo: ¿sabes qué? Ciertamente la serpiente te herirá en el carcañal, pero tú tendrás que aprender a herirle. ¿En dónde? La cabeza. Porque Jesús ya ascendió a los cielos y nos dejó a su Espíritu Santo, y Él nos dijo: cosas mejores que las que yo hice, ¿ustedes qué? Ustedes harán. Ya no es tiempo. Destápelo usted. Ya no es tiempo. Hasta ahí. Ya no es tiempo que sigas viviendo con miedo. ¿Sabe qué? Yo he determinado en mi corazón. Hay mucha gente que quiere ya escoger de qué quieren que se predique. Hay gente que juzga, que critica, que habla. Yo he determinado en mi corazón, cada vez que yo predique, exaltar el nombre de Jesús. Levantar a mi Jesús lo más alto que yo pueda. Ya no le voy a dar importancia a lo que la gente piense, lo que la gente diga, los temores, los miedos. No me puedo basar en la necesidad de la gente. Yo no puedo hacer un sondeo y un censo a ver de qué quieres que se te predique. Ahorita ciertamente estamos en los últimos tiempos, donde a Dios le urge, Él quiere, necesita que sus hijos sean representantes, buenos representantes del reino de los cielos. Y cada vez que la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros levantamos y exaltamos el nombre de Jesús. No sé si tú lo viste en el video, cómo es que había una atmósfera, y esa atmósfera cuando la cruz fue levantada fue rota, y los cielos ya están abiertos. Ya no es tiempo de pedir que se abra. Ya no es tiempo de andar buscando llaves mágicas o estrategias mágicas. Es tiempo de que Jesús sea exaltado y brille, y la gente, mientras más alto lo vean, más gente va a poder reconocer, porque Él ha vencido al mundo. Ya no tienes por qué tener temor ni miedo. No puedo dar un mensaje basado en la serpiente si no hablo de aquel que venció a la serpiente. Fíjese, aquí tengo ciertamente 2 alacranes. Yo la había traído vacía, ¿cierto o no? Sube Cahuichi y me dice: tengo 2 alacranes secos, ¿los quieres? Bien dramático el Jorge Cahuichi. Dije: tráelos pues. Míralos. ¿Sabían que a veces los hacen hasta como pastillas? ¿Cuántos han escuchado de la alacranina? ¿Cierto o no? Yo la llegué a tomar, la alacranina. ¿Para qué sirve la alacranina? Para quitar las verrugas. ¿Le tiene usted miedo a esto? Ya no. Cada vez que usted ve a Jesús, cada vez que usted sabe que está sentado en su trono, en un lugar de gloria, Dios no anda viendo si hay serpientes o escorpiones. Dios no anda viendo pecados. Dios no anda viendo cosas. Dios anhela ver en tu corazón que si tienes fe en Él, que Él ha vencido la muerte,
que no tienes que temer a los alacrancitos pequeños cuando Él ya mató a ¿qué? Porque hay gente que le tiene miedo a los demonios si Él ya ha vencido a ¿quién? ¿Él ya ha vencido a quién? No tienes por qué tenerle temor a Satanás. Ciertamente el pelear una batalla, y cuando tú pises cada pecado, cada situación en la que tú estás envuelto, tú tienes que tomar autoridad en tu vida. Porque a Jesús no lo puedes matar cada vez que tú quieras. Jesús ya murió una vez y para siempre. Él ya venció cualquier pecado. Tú viste en el video cómo es que Jesús estaba siendo levantado y tu nombre estaba escrito en su cuerpo. Ya no tienes que vivir con ese temor. Bájate de tu silla. Dile al que está a tu lado: bájate de tu silla y aprende a vivir una vida plena en Jesús. Eso es aprender a vivir en el reino de Dios, en la cultura de Dios. Vivir una vida no pensando en lo que las serpientes o lo que está a tu alrededor. Siempre voltea a ver al cielo y verás a Jesús sentado en su trono. Y Él sabe, escúchame bien, que te enseñó muy bien a hollar serpientes y ¿qué? Escorpiones. Muchas gracias, hermanita. Dale un fuerte aplauso al Señor.